Tengo que comenzar diciendo que hace ya algún tiempo que no subo ningún vídeo a mi canal. Como siempre os digo, paciencia. No hay ningún motivo concreto, excepto la pereza que en ocasiones me da el tratar de temas cinematográficos de los que hoy por hoy todo el mundo trata con muchísimo más entusiasmo y dedicación de lo que yo lo haría. Queridos amigos y queridas amigas, me da una pereza tremenda el hablar de Oppenheimer, de Barbie, de Indiana Jones y el Dial del Destino, de Misión Imposible o de Insidious, La Puerta Roja. Películas que por otra parte he visto y que en mayor o en menor medida me han gustado. Pero como os digo, para grabar un vídeo tengo que encontrar no ya el tiempo, sino sobre todo un tema. Un tema que me guste, que me motive, al que verdaderamente me apetezca dedicar los minutos que se merece. Así las cosas, curioseando esta mañana en mi trastero, me he encontrado con esta copia en VHS cubierta de polvo y de telarañas que inmediatamente me ha sumergido en un proceloso mar de recuerdos, de ideas, que como quien no quiere la cosa me han llevado a sentarme aquí, delante de la cámara, para empezar a divagar, a ver a dónde llegamos. El alimento de los dioses es una de esas películas que no solo me gustan, sino que me fascinan. En efecto, hay películas, o libros, o cuadros, o piezas musicales que pueden resultarnos tremendamente agradables o atractivas, que pueden despertar en nosotros sentimientos muy diversos. Pero además, durante la vida vamos encontrándonos con una serie de productos artísticos que ejercen sobre nosotros una influencia decisiva, que contienen una serie de elementos que nos captan y que nos entusiasman con una fuerza y un poder irresistibles. La fascinación provoca una especie de hipnosis, su poder nos seduce y de alguna forma trasciende y pasa a formar parte de nuestras vidas. De ahí que me resulte muy grato el hablaros del alimento de los dioses, pues de alguna manera es una de esas películas que forman parte de mí por diversos motivos que voy a intentar explicaros. En primer lugar, el cartel de la película. Para mí, uno de los más impactantes que he visto nunca, unido además a un título que cobra un sentido siniestro y bizarro, al identificar a los dioses con las ratas, uno de los animales que provoca un terror atávico en el ser humano. Si nos ponemos estupendos, podemos incluso sacar a colación la idea de la divinidad caníbal, presente en la mitología, que ha inspirado, por cierto, obras maestras como el Saturno de Goya, una de las pinturas más perturbadoras de la historia del arte. Pero vamos a intentar darle a este vídeo una orientación más terrenal y más banal, y vamos a viajar hasta el año 1976, cuando se estrena El alimento de los dioses. Aunque la película date del 76, yo entiendo que a España llegaría un poquito más tarde, como solía ser habitual, por lo que seguramente yo la vería en 1977 o quizás durante el invierno del 76. La verdad es que, sea como sea, es uno de esos recuerdos de niñez que tengo bastante vivos, ligado al cine al que me llevaron a verla mis padres, el desaparecido Cine Venecia. Mi padre era bastante entusiasta del cine fantástico y de terror, y yo tenía la suerte de que solía llevarme a ver las películas de género aptas para menores, siempre y cuando, según la legislación de la época, estos fueran acompañados.
Así las cosas, allí me recuerdo yo sentado en una de las primeras filas de este cine, del cine Venecia, que es uno de los sitios, las primeras filas, desde los que casi siempre disfruto de las películas. Butacas forradas con tela roja, las de aquel cine, y pantalla cubierta por unos pesados cortinajes, también de rojo color. En aquella época era habitual, y le añadí un elemento de emoción, hoy por hoy perdido, que las pantallas de los cines, que no eran multisalas, sino salas únicas, salas enormes, con preciosos vestíbulos, techumbres ornamentadas, estaban guardadas por unas cortinas que poco antes de comenzar la proyección se iban descorriendo poco a poco. Y a veces era habitual, incluso muy bonito, que la marca de la distribuidora o de la productora de la película se empezara a proyectar sobre las propias cortinas cuando éstas se iban descorriendo. El caso es que yo recuerdo que incluso antes de comenzar la proyección del Alimento de los Dioses, la película de las ratas gigantes, que es como se la conocía, mi padre hacía algunas bromas diciendo que se había visto alguna rata por detrás de las cortinas, que si cuando empezara la proyección iban a salir corriendo por encima de las butacas, en fin, creando ambiente. El caso es que aquella película, a medio camino entre el cine de terror y el cine de aventuras, tenía en su haber imágenes lo suficientemente potentes como para quedar grabadas en el recuerdo del buen aficionado al cine. De hecho, si la memoria no quiere fallarme, años después, una de sus secuencias más impactantes formaba parte de la carátula del mítico programa dedicado al cine de terror, presentado por Jean-Louis Goas en Antena 3, Noche de Lobos. Es posible que me equivoque, pero yo lo recuerdo de esa manera. Qué grande fue, por cierto, aquel programa Noche de Lobos. Me refiero concretamente a la escena en la que una enorme rata irrumpe a través de la ventana de la cocina ante la aterrorizada mirada de la actriz, una actriz clásica, por otra parte, Aida Lupino, ya mayor en esta película. Han pasado los años, obviamente, y aquel niño de unos 3 o 4 años pues tiene ahora unos cuantos más. Y las viejas películas en VHS se han transformado, afortunadamente, en manejables Blu-rays, gracias a los cuales podemos disfrutar en óptimas calidades del cine de ayer y de hoy. Pero la fascinación que me provocaron no ya las ratas gigantes, sino las avispas, los gusanos que salen en esta película. Y cómo no, el célebre gallo gigante continúa provocándome un tremendo deleite cada vez que vuelvo a ver esta película. Y ahora que han pasado los años, puedo analizar desde otra perspectiva este pequeño clásico del cine de género. Podemos hablar de su director, Bert Gordon, y del eficaz uso que hizo de unos trucajes cinematográficos, de los que él mismo además creo que era el principal responsable. Y podemos también hablar y establecer las pertinentes comparaciones con la genial novela de Herbert George Wells, H.G. Wells para los amigos. Pero yo sigo pensando que a pesar de que la capacidad analítica puede engrandecer el producto base, lo que verdaderamente me sigue a mí atrayendo es el pozo que dejó ese primer pase en el cine Venecia, que de alguna manera vuelve a latir fascinado cada vez que a lo largo de mi vida vuelvo a ver esta película. Antes os he mencionado, como de pasada, el asunto de la mitología. Pero yo creo que el Alimento de los Dioses, al igual que otras películas de mayor o menor importancia de cinematografías muy diversas, como King Kong, como Godzilla, como el monstruo de tiempos remotos, Tarántula o incluso Tiburón, nos retrotraen a uno de los elementos que siempre han cautivado al ser humano
y que forman parte del folclore e incluso de los miedos arraigados en el inconsciente colectivo. Me refiero a lo gigantesco como amenaza, sin duda uno de los grandes temas del cine fantástico y de terror, que incluso ha cristalizado en géneros concretos como el Kaigu Eiga, en el caso de las cinematografías orientales, con películas estupendas como La batalla de los simios gigantes, Los monstruos invaden la Tierra o por ejemplo, Gamera. Pero si viajamos a la noche de los tiempos, encontramos amenazantes figuras gigantescas en el arte rupestre, por supuesto, o miles de años después podemos rastrear en la epopeya de Gilgamesh los primeros casos de monstruos gigantes documentados de la historia de la literatura, nada más y nada menos. Ni qué decir tiene el célebre pasaje del gigante Polifemo, del cíclope Polifemo, ya siglos después en la Odisea de Homero, o volviendo a los apasionantes caminos de la mitología, el mito del dragón, por ejemplo, en la saga de los Volsungos, que encontrará sus pertinentes ecos en la mitología cristiana, por ejemplo, la leyenda de San Jorge, o siglos después, convenientemente actualizada en el Hobbit de Tolkien, sin duda uno de los padres de la fantasía heroica moderna. El monstruo gigante como algo aterrador contra lo que nada puede hacerse, la ruptura del orden lógico del universo conocido, esa hormiga que se hace enorme, como ocurre en la extraordinaria La humanidad en peligro, o el hombre que se hace diminuto, que deberá enfrentarse a una versión de pesadilla de la repelente araña común en la magistral El increíble hombre menguante. Así las cosas, Bert Gordon tuvo a bien adaptar libremente un fragmento del libro primero del alimento de los dioses. Creo que es el capítulo 3, titulado Las ratas gigantes, para recrear una de las más siniestras fantasías del ser humano, entroncando directamente con una tradición que, como digo, es milenaria. Bert Gordon, que ya tenía en su haber un pequeño clásico de los monstruos gigantes de serie B, que se titulaba La araña, cambió el blanco y negro por el color gracias a una fotografía de tonos cálidos de Reginald Morris, que tiene el sabor del cine de género de los años 70, donde nos encontramos películas con una atmósfera irrepetible. Ahí tenemos El exorcista, La matanza de Texas, Orca, la ballena asesina, Carrie, o volviendo al tema de los monstruos gigantes, tenemos el estupendo King Kong de John Guillermin, producido por Dino De Laurentiis. Tenéis que pensar que los años 70 marcan un punto de inflexión en la historia del cine de género. Algunas de las películas que acabamos de nombrar van a lograr crear una sensación de verismo que acabará exigiendo un tratamiento cada vez más alejado de lo ingenuo. El espectador, poco a poco, va a ir acostumbrándose a que la suspensión de la credulidad no sea una condición fundamental para disfrutar de lo terrorífico, de lo fantástico o de lo fantasmagórico. Así las cosas, no resulta extraño que en 1979, fijaos que es justo antes del cambio de década, cristalice El Alien de Ridley Scott como uno de los clásicos incontestables del cine de todos los tiempos. Así pues, El alimento de los dioses surge en las medianías de una década tremendamente significativa. Y su encanto quizás radique en su intento por conjugar el sentido de la maravilla de la novela de Wells con las exigencias del realismo del cine de género de la década. Una década en la que podemos citar a creadores tan interesantes como Wes Craven, como John Carpenter, Tobe Hooper, en el caso de Norteamérica,
o Mario Bava, o Dario Argento, o Lucio Fulci en el caso de Italia, o nuestro Paul Naschy en el caso de España. Y tampoco hemos de obviar las propuestas cinematográficas de dos grandes genios como son George Lucas y Steven Spielberg, cuyos trabajos contribuirán de manera decisiva a consumar esta tendencia hacia el realismo de lo maravilloso de la que estamos hablando. ¿Cómo lograr plasmar en imágenes las fantasías gigantistas de H.G. Wells? Bert Gordon optó por conjugar ratas reales, maquetas, transparencias y también enormes ratas artificiales. Para los efectos especiales de los insectos utilizó fundamentalmente transparencias. Si bien en algunos planos utilizó también réplicas de avispas de descomunal tamaño. Por otro lado, la famosa escena, ¿no?, del ataque del gallo gigante fue resuelta pues con un muñeco bastante logrado y con un plano general trucado que cierra la escena donde vemos unas enormes gallinas. El montaje de la película es muy preciso, es muy inteligente y logra una concatenación de escenas muy bien resueltas, repletas de planos muy logrados, que a día de hoy siguen resultando tremendamente impactantes. Y que hacen de esta película un pequeño clásico, como os digo, del cine de serie B de los años 70. Yo destacaría algunos momentos muy conseguidos, como el ataque al señor Skinner, quien es devorado en el interior de su vehículo, por una feroz manada de ratas gigantes. El nombre de este personaje, por cierto, viene más directamente de la novela de Wells. La secuencia en la que los protagonistas se inmiscuyen en uno de los túneles que los roedores han excavado en una de las inmediaciones de la granja. También resulta muy eficaz la escena en la que las ratas invaden la caravana y, cómo no, el clímax final, que se antoja como una versión reducida del último tramo de Los pájaros de Alfred Hitchcock. Un título quintesencial que resulta todo un precedente ya en 1963 de esa búsqueda del realismo fantástico que, como venimos diciendo, va a consolidarse durante la década de los 70. Y Los pájaros, por cierto, yo creo que nos va a servir como pretexto perfecto para abordar un tema del que me apetecía tratar en este vídeo, que es el del original literario en el que se basa la película. Si no habéis leído nada de Daphne du Maurier, de no confundirse, El alimento de los dioses de H.G. Wells, ¿de acuerdo? Pero el original de Los pájaros es de Daphne du Maurier, ¿vale? La autora del relato corto en el que se basa la película de Hitchcock. Bueno, pues si, como digo, si no habéis leído nada de Daphne du Maurier, no dudéis en hacerlo. Vais a descubrir a una de las autoras más interesantes de la literatura de género de las últimas décadas. Así las cosas, no es de extrañar que al maestro Hitchcock la adaptará en más de una ocasión. Así a vuela pluma, yo os recomiendo Rebeca, una novela de fantasmas sin fantasmas, una genialidad en clave melodramática, un novelón que consigue mantener su atmósfera opresiva de la primera a la última página. Os recomendaría también, más por curiosidad, Bahía Bodega, que también adaptó Hitchcock, aunque el resultado fue uno de sus trabajos menores, inferior a la novela de tono gótico de Daphne du Maurier. Y, como no, Los pájaros, un rato corto, pero visionario y una de las piezas maestras de la literatura fantástica actual, o prácticamente actual, precursora de autores imprescindibles como el mismo Stephen King. O sea, Stephen King está ahí en el relato original de Daphne du Maurier, de Los pájaros.
De hecho, hay alguna cosa de King que yo creo que remite directamente y de manera bastante clara a este cuento, ¿vale? Aunque no os voy a decir a qué me estoy refiriendo. Descubridlo por vosotros mismos. Si tenéis ocasión, os recomiendo su edición, la edición de los pájaros, junto a otros textos de la producción breve de la autora, sobre todo si incluye una de sus más logradas creaciones, El pequeño fotógrafo, uno de mis relatos favoritos y una joya literaria que de haber sido adaptada hubiera sido un material perfecto, porque es que parece escrito para él, parece escrito para Alfred Hitchcock. No obstante, con los pájaros pasa justo lo contrario que con el elemento de los dioses. Tanto el texto base como la película resultante son productos estupendos. Si bien, en el caso de Daphne Maurier y Hitchcock, el autor de Vértigo alarga el relato, por lo que el original literario acaba siendo una pequeña parte de la monumental película. Sin embargo, en el caso del alimento de los dioses, Bert Gordon tomó tan solo algunas páginas de la novela de H.G. Wells pertenecientes al primero de los 3 libros que conforman la narración. Así pues, de la misma manera que os he recomendado fervientemente la lectura de Daphne Maurier, si no lo habéis hecho, no lo dudéis y conseguid ya mismo El alimento de los dioses de H.G. Wells, porque os vais a encontrar con uno de los trabajos más originales, ambiciosos y sorprendentes de su autor. Tengo que reconocer que leí el libro movido por la fascinación que sobre mí ejerce, como ya os he dicho, la película. Pero sin embargo, conforme iba sumergiéndome en la narración, me daba cuenta de que aquello estaba muy por encima de los intereses morbosos de la adaptación de Bert Gordon. Me da la sensación de que H.G. Wells comenzó la escritura del alimento de los dioses con la pretensión de escribir una pequeña novela de terror al uso, en la que, fruto de un experimento científico llevado a cabo en una granja experimental, aparecen una serie de criaturas enormes, ratas inclusive, a las que hay que hacer frente. Sin embargo, es conocido el hecho de que a lo largo de la historia de la literatura algunas narraciones se han apoderado de sus autores y se han transformado en productos que desbordan las pretensiones iniciales, explorando terrenos y temas tremendamente interesantes. Y esto creo que es lo que ocurre con El alimento de los dioses de H.G. Wells, que mágicamente pasa de ser una novela de monstruos, como la película de Bert Gordon, a ser una visionaria parábola social. La película, entiendo que por irresolubles problemas tanto técnicos como de presupuesto, no se atreve en ningún momento a abordar la trascendencia problemática planteada por el genial autor de La Guerra de los Mundos, del Hombre Invisible o de La Máquina del Tiempo, entre otras. En la novela asistiremos al nacimiento de una nueva raza de gigantes humanos. Esto, por supuesto, no está en la película, puesto que los creadores de la, atención a la palabra, heracleorfobia, que es así como se llama el producto químico en honor a Heracles, de nuevo la mitología, porque Heracles es Hércules, experimentan, como digo, con ese producto y experimentan con niños. Y por si no lo sabéis, H.G. Wells participó y promulgó la ideología socialista durante su vida. E indudablemente, el alimento de los dioses subyace un discurso acerca de la instauración de un nuevo orden social, estando presente de manera bastante obvia ideas pues, como el despertar de la conciencia social, el cuestionamiento de la legislación como salvaguarda de los privilegios o la crítica a la propiedad privada. Así las cosas, es una novela abierta que demuestra una vez más cómo la fantasía, el terror y la ciencia ficción son géneros tremendamente
permeables, a través de los cuales se pueden tratar temas de diversa importancia, calado y trascendencia. Como novela, quizás caiga por estos asuntos de los que hablo en imperfecciones, fruto de superar los márgenes del género. Pero precisamente yo creo que es ahí donde radican sus mayores aciertos, o por lo menos los pasajes que resultan más originales y asombrosos, sin entrar, por supuesto, a desvelar su final, que es uno de los más poéticos, más hermosos de toda la bibliografía, de toda la obra de H.G. Wells. El alimento de los dioses, una película fascinante de Ever Gordon, una novela genial de H.G. Wells, que indudablemente yo creo que pide a gritos una nueva adaptación con forma de superproducción. Creedme, leedla y veréis cómo coincidís conmigo. Lo merece. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este vídeo y sobre todo los más jóvenes, que os haya despertado la curiosidad tanto por esta película como por Daphne du Maurier, Alfred Hitchcock o la literatura de H.G. Wells. Por cierto, sé que existe una segunda parte del Alimento de los Dioses, que se titula Alimento de los Dioses 2, que todavía no he visto. Nada, no obstante, que no pueda ser solucionado con cierta inmediatez. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que hasta pronto. Y por cierto, si no tenéis a mano o no podéis conseguir no ya el VHS, ¿no? Y eso que ahora el asunto del coleccionismo del VHS se ha vuelto a poner de moda. Me refiero pues al DVD o al Blu-ray de la película. Creo que la tenéis disponible en la plataforma Filmin. Muchísimas gracias.